Hola hermanos, bienvenidos. Hoy vamos a compartir el pasaje de Job de capítulo 34, versículo 31 hasta capítulo 35, versículo 16. Job, por medio de su oración, clamaba que no cometió ningún tipo de pecado merecido a su sufrimiento. Es verdad que Job no sufría por su pecado, sino fue una prueba de Dios. Los amigos no sabían esto, así que reprendían a Job que se arrepienta. Hablaban con el conocimiento limitado de la palabra de Dios. Hablaban con un prejuicio. Elijú criticaba a los amigos que hablaban sin razón, sin poder convencer a Job. Y ahora Elijú mismo está cometiendo mismo error que ellos. Dice 31 y 32, porque quien ha dicho a Dios, ya he llevado mi castigo, no volveré a ofender. Enséñame tú lo que yo no puedo ver, y si hice maldad, no lo volveré a hacer. Elijú tenía el mismo criterio que los amigos. El sufrimiento es el resultado del pecado. Así que confiesa tu pecado ante Dios. Si no entiendes tu sufrimiento, ora a Dios para que lo entiendas, porque no eres nada para aceptar o no su castigo. Elijú habla ya determinado a Job como un pecador. Sus ojos miran a Job como un pecador. Hablan con un prejuicio. Elijú critica a Job por lo que dijo, versículo 3 del capítulo 35, porque has dicho, ¿qué te importa a ti la ventaja que yo saqué de mi pecado? Estaba diciendo, si un justo sufre igual que un pecador, ¿para qué vivir con la justicia? Esto fue un reclamor de Job en su sufrimiento. No debía ser que Job deja de ser un justo y quiere seguir por el camino de los malvados. Pero Elijú le dice a Job que Dios no depende de la justicia de los hombres ni maldad de los hombres. Versículo 6:7, si pecas, ¿qué logras tú contra él? Si tus rebeliones se multiplican, ¿qué le podrás hacer a él? Si eres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá él de tu mano? Que Dios es un ser superior que no depende de un hombre, así que no reclame por el sufrimiento que da Dios supremo. La justicia de Dios es más allá de lo que los hombres pueden entender, es verdad. Elijú está hablando con esta verdad, pero también Elijú cometiendo el mismo error que los pecadores sufren, solo los pecadores sufren. Le habla con una suposición que Job era pecador. Tu impiedad es para un hombre como tú y tu justicia para el ser humano. Elijú le dice a Job que es igual que los otros hombres, mismo pecador. Pero Dios aclaró en Job capítulo 2, versículo 3, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Eliú no sabía cómo Dios pensaba de Job. A Job le dice que no piense con su propia justicia, pero él mismo está juzgando a Job con su propio criterio. Aunque pareciera que hablaba con las verdades, el corazón de Eliú ya lo tomó a Job como un pecador. Empieza desde ese punto que Job era pecador y trata de razonar con ese prejuicio. Habla que Dios no limita con la justicia propia de Job, pero él mismo está limitando con su propia justicia a Dios. Solo miraba a Dios que castiga al pecado, pero no pudo ni imaginar que Dios le da prueba a los justos para entrenar. Critica a Job que Dios no responde a él porque está orando con soberbia. Así claman, pero él no responde a causa de la soberbia de los malos, dice versículo 12. Aquí también podemos ver que Elijú le habla con un prejuicio. Nuestro Dios es Dios de justicia, castiga los pecados. No hay que olvidar esta verdad, pero también debemos recordar
que Dios es misericordioso. Eliú critica a Job que no limite a Dios con la justicia del hombre, pero él mismo está limitando a Dios. No ve a la voluntad de Dios que entrena a sus siervos fieles y justos. No estamos hablando a nuestros hermanos con mismo prejuicio. Hablamos como que entendemos a la voluntad de Dios, pero estamos fijando el corazón en dolor de los hermanos. Obviamente no vamos a consolar con nuestra propia palabra, porque la palabra de Dios es único que los puede consolar. Por eso que debemos meditar y estudiar para poder conocer lo mejor posible a su palabra y para poder entender a su voluntad y también para poder aplicar la palabra adecuada a nuestros hermanos. Ojo, cuando hablamos con los hermanos, debemos revisar si no estamos mirando con un prejuicio. Es cierto que todos los hombres cometen pecados y suelen sufrir a causa de su pecado. Pero también debemos recordar que Dios no solo le da sufrimiento a los malvados, también a los justos para probar y disciplinar. Y es el Dios de misericordia que siempre abre un camino para que el pecador vuelva a su presencia. Debemos orar por los hermanos para que pueda entender la razón de su sufrimiento. Debemos orar por los hermanos para que pueda reconciliarse con Dios. Debemos orar por los hermanos porque somos hermanos en Cristo, que nos llama a hacer ayuda mutua. No hablemos con ningún prejuicio sobre los hermanos. Dios sabe su corazón. Oremos por los hermanos que puedan conocer y reconocer a su corazón y a su voluntad, a su corazón de Dios que ama a su pueblo. Amén.